Luego, además, la asociación ahora ha tenido un cambio bastante importante y es que los socios están empezando a participar muy activamente. Hay pues, por lo menos 100 personas trabajando, ¿no? Ahora mismo hemos creado con Antonio Moreno, uno de los socios, la sección juvenil de Aifona, la sección de atención al socio joven. Tenemos socios muy jóvenes y muchos. Están volviendo. Ahora la noticia que me han dado hoy es que el número 1 y el número 2 de la asociación, que se fueron diciendo nunca más volveremos, han vuelto y se han hecho socios. Entonces vemos que, bueno, pues que dan pistas de que está yendo bien. Y es porque los socios están participando y están tomando conciencia de lo que es el Aifona. Podéis seguirnos en la web, aifona.org, y bueno, la web es libre, lo podéis visitar todo el mundo. Hay muy pocas actividades restringidas a los socios. De hecho, ahora en el Congreso de Lérida bajaremos las cuotas. Los congresos son siempre de libre acceso y que podéis inscribiros y podéis venir. Traemos casi siempre ponentes extranjeros y casi siempre nuestra base es innovación. Buscamos ponentes innovadores. Y luego, además, casi siempre tenemos una o dos conferencias sobre conservación también. Y nos gusta mucho la figura del socio ejemplar. Estos chavales que entran, que van ahí un poco desorientadillos, si un fotógrafo ya reconocido les hace como de tutor, les presta atención, les elige las fotos por audiovisual, les asesora, oye, esta foto para este concurso va muy bien, pues ellos se sienten importantes y eso hace que sigan un ejemplo. O si no lo siguen, por lo menos que tengan un ejemplo aquí. Digo, mira, este señor tiene un desarrollo ético y un desarrollo profesional y te va a ayudar en lo que pueda. Y ahí estamos volcando muchas energías, ¿no? Pero vamos, la Aifona somos todos. La Aifona es el conjunto de fotógrafos que lo integran. Yo recomiendo que os forméis todo lo que podáis. Yo ahora me he dado cuenta con estos proyectos que cuanto más formado está un fotógrafo y más hábil es con su cámara y más capaz de conseguir imágenes que conmueven al espectador, pues el objetivo se cumple. Y eso de transmitir información, transmitir mensajes, emocionar a un espectador, encontrar fotos con mensajes, pues eso, una vez que llegas ahí, hace que tu foto sea útil. Yo tengo una carpetita por ahí, no me acuerdo cómo se llama bien, creo que se llama significados en inglés, porque acabo de venir de fuera. Y voy guardando las fotos que para mí tienen, que transmiten cosas. Bueno, que pueden tener segundas lecturas, pueden tener, según el título que les da la imagen, canalizar al espectador hacia el mensaje. Pues este tipo de fotos me las voy guardando, son pues, alegorías o fotos con relación del hombre a la naturaleza, o cómo se relacionan los seres vivos. Son alegorías, ¿verdad? Porque los cardos no sienten deseo, ni bailan, ni cosas estas, pero a veces hay cosas que hay esto puede pasar. El caso es que el consejo es que os forméis y que no perdáis de vista que las imágenes tienen que tener un significado, tienen que tener algo para vosotros. Hay personas que salen a la calle y saben hacer una foto y luego te la enseñan y quieres que llores. Que no me lloras. Si no te emociona a ti, ¿qué sentiste tú haciendo la foto? Nada, que salí con la cámara ahí y la luz. Ya, pero ¿te emocionó? No. ¿Y qué? ¿Me emocioné yo? La foto que te ha emocionado a ti, como autor, posiblemente emociona a mucha audiencia. Pero si no sentiste nada cuando le dijiste que los demás que te digamos, chicos, no está mal. Está nítida. Hay anécdotas muy bonitas de esto, ¿no? ¿Conocéis a Nadal? El fotógrafo Nadal fue retratista clásico. En 1912, sería por ahí, no que me corrija que no sepa. Bueno, pionero de la fotografía, del retrato. En su estudio se celebró una exposición que estuvo prohibida, que fue la primera exposición del impresionismo. Y la cogieron en el estudio porque no la querían acoger en los círculos artísticos. Total, que Nadal conoció a un escritor importante de la época, que es Oscar Wilde. No quiero decir más mentira de la cuenta, pero era un escritor. Total, que Nadal le hizo un retrato y se lo regaló al escritor este, que era conocido suyo. Y él lo vio y estaba el hombre ahí fascinado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué papel más bonito? ¿Qué más chulo? Te voy a regalar un libro. Total, que le regaló un libro a Nadal, nadie lo cogió. ¿Qué encuadernación más bien hecha? ¿Qué tapas más bien hechas? Fíjate, la solapa, qué bonita solapa. Pero vas a leer, no sé, tú vas a ver mi foto algún día, me vas a decir algo de si te gusta el retrato, porque si no, no voy a leer tu libro, macho. Estás hablando de qué papel más bueno, casi es un insulto, pero un fotógrafo, esta cosa.
Quería hablar también de la importancia de la asociacionismo, un poco a raíz de la pregunta sobre Aifona. Creo que proyectos como el SOS Paisajes de Mar y otros, muchos autores, proyectos formativos a largo plazo, el tener una cantera de jóvenes, todo esto no sería posible sin las asociaciones. Las asociaciones deben ser algo prioritario en nuestra agenda. Y creo que el compromiso de los autores también, de los fotógrafos, a los que llamáis ponentes, debe ser muy claro de apoyo a las asociaciones. Muy claro. Sin esta estructura social no se pueden hacer muchas cosas. Cuesta mucho más aprender, cuesta mucho más intercambiar información, cuesta más hacer surgir un proyecto, tener respaldos. Entonces la asociación, aparte de vertebrar y de apoyar y de canalizar, nos une, nos hace que estemos informados, qué está haciendo este, qué está haciendo aquel otro, yo puedo ayudar aquí, yo puedo aprender con él. Todo esto a través de la asociación es muy fácil. Y creo eso que hace falta un compromiso, no solo de los autores, sino del sector entero. Del sector, de las tiendas, de todos, no sé. La marca o la entidad que no apoya al sector, pues debemos dejarla fuera, sin ningún problema. Bien, no nos vas a apoyar, pues no te queremos, ¿qué te quieres que te diga? Nos iremos con aquel que nos apoya, con aquel que se compromete con nosotros. De hecho, yo me estoy encontrando, ahora en Aifona hemos encontrado 4 o 5 patrocinadores de larga distancia. Pues claro, les damos mucha prioridad, es gente que se está mojando con nosotros y se ha comprometido. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad también, ¿no? Parecida, ¿no? Y creo que la asociación es un buen sitio donde estar, invertir energías, invertir, no se gasta. Muchas veces, no, aquí estamos gastando tiempo, no te equivoques. En una asociación de tiempo no se gasta, se invierte, se invertir con los demás. Y es algo muy loable. En nombre de la asociación Maribel. una plata. Ella misma. Ya llegó. Tomás. Luego te hago la fotocopia si quieres. Vale. Tira abajo, si acaso. Sí. No.